Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a nuestra jornada académica en Política Económica y Desarrollo Sostenible de Centroamérica y el Caribe. En esta tarde vamos a tener dos sesiones temáticas. La que sigue es sobre empleo, en la cual va a moderar el doctor Keynor Ruiz, que pronto les voy a presentar brevemente, y quien se encargará además de presentar a las distinguidas panelistas, que en este caso son el máster Sael Bautista David, el máster Héctor Méndez Maldonado y la máster Jenny Rivera Mejía. El doctor Keynor Ruiz es catedrático y economista de la UNA, graduado en la maestría de política económica con énfasis en economía laboral y doctor en economía de la innovación de la Universidad de Aalborg. Además, tiene una larga trayectoria de trabajo en investigación en temas de la dinámica de innovación en sectores productivos y la fuerza de trabajo en procesos de automatización. Adelante, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, Danielita. Bien, vamos a tener una sesión donde vamos a tener tres diferentes presentaciones muy variadas en el tema de empleo, y las hemos organizado más o menos de esta manera. Voy a ir presentando a cada una de las personas que nos acompañan en la mesa. Eh, Tanto Sael, Héctor como Jane son egresados de la maestría en política económica. Estamos encantados de que hayan venido, aunque con Héctor estamos mucho más en contacto constantemente. El tenerles a las tres personas aquí es fascinante. Jenny, tenemos tiempo de no vernos, así que muy bienvenido, muy bienvenida. Y vamos a trabajar más o menos así. Sael está llevando un doctorado en el Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campiñas. Es docente del Departamento de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y profesor facilitador de la Universidad Virtual del Estado de Sao Paulo. Sael va a trabajar un tema referido a Honduras, donde va a presentarnos un poco algo sobre precarización en el mercado laboral y segregación en el mercado laboral en Honduras, utilizando principalmente las estadísticas oficiales del Instituto de Estadística y Censos de Honduras. Luego tenemos la participación de Héctor, que actualmente es el coordinador de la carrera de Economía Internacional y Contaduría Pública de la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador. Y Héctor va a trabajar eh, el tema este, de demanda laboral, pero utilizando herramientas muy distintas. Cuando nosotros trabajamos los temas de mercado laboral, siempre un poco la oferta de parte de las personas sobre cuáles son las capacidades que tienen, que están ofreciendo, son relativamente más simples de poder identificar, y la demanda es complicadísima porque la demanda está muy dispersa a partir de empresas individuales o actores individuales que demandan características muy particulares de la fuerza de trabajo que quieren. Normalmente estos estudios de demanda se hacen utilizando las encuestas de hogares, pero los resultados son muy genéricos. Héctor ha trabajado con algunos información alternativa para tratar de poder brindar las especificidades que las empresas están demandando en un momento en el tiempo para el caso de El Salvador. Y luego tenemos la participación de Jenny, que es la coordinadora académica y docente titular de la Unidad de Investigación Científica de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el caso de Jenny, va a trabajar un poco más el tema de migraciones, utilizando la metodología de movilidad de los factores, y a partir de ello hacer valoraciones del comportamiento de los mercados laborales, tanto el mercado receptor de migrantes como el mercado que está, digamos, dejando ir a los migrantes. Y en el marco de esta valoración, también saber en nuestros países cuáles son los resultados netos que podemos ir visualizando a partir de lo que nos estamos identificando como las oleadas de cada una de ellas que estamos visualizando. Entonces, vamos a empezar con Sael.
luego tenemos a Héctor y luego a Jenny. Tenemos 20 minutos, ojalá menos, para poder dar un poco más de tiempo. Yo voy a ir contando el tiempo, pero tengo que ayudarme porque yo me emociono con las presentaciones y se me olvida que siguen otros. Entonces, Ok, ahí le voy a poner cuando faltan algunos minutos para que también está bien. tengan tiempo para ir cerrando. Muchísimas gracias, Sael. Bueno, gracias, Keynor, por esa presentación. Quiero, primeramente, rápidamente, quiero agradecerle al SINPE nuevamente por la oportunidad de poder estar acá en lo que ha sido nuestra casa educativa. Agradecerle al DADE también por brindarnos la oportunidad de poder estar acá y a todo el equipo organizador de este evento. Les agradecemos muchísimo. El día de hoy yo quiero presentarles un trabajo que obedece a mis estudios doctorales en el marco del doctorado en desarrollo económico en la Universidad Estadual de Campinas, en Sao Paulo. Y la verdad que yo estoy estudiando la migración también, desempleo estructural eh, y un poco de crisis climática en mi tesis. Pero esto es uno de mis trabajos referentes a esa área del desempleo estructural, del empleo. Y el tema en realidad surgió por uno de mis cursos de economía del trabajo en el doctorado, porque la discusión era ya no hablar más de datos estadísticos meramente, sino ver qué hay detrás de esos datos. Ya no solamente el problema es generación de empleo o desempleo, sino qué tipo de empleo es el que estamos generando en nuestros países. Y por eso yo profundicé en ese tema para identificar cómo el mercado laboral en Honduras es marcado por dos características: precariedad y segregación. Esta es la agenda que voy a presentar. En algunos aspectos voy a tratar de avanzar un poco más rápido y centrarme en los resultados para poder ahí profundizar en el análisis de la presentación. Voy a hablar de los objetivos, la metodología, voy a hablar de cómo la precariedad en el caso de Honduras se manifiesta en el mercado laboral y cómo el género también es bien marcado. Y desde el punto de la vista de la segregación, también cómo anda el mercado laboral. Los objetivos generales, pues analizar la evolución de la precariedad en el periodo 2006 al 2023 y cómo el mercado laboral en Honduras ha ido evolucionando con estas dos características que cada vez se han ido profundizando más. Un desempleo precario, un empleo, perdón, precario y segregado. Los objetivos específicos es caracterizar la precariedad, examinar los factores históricos, económicos. Definitivamente hay factores desencadenantes importantes. Y la metodología, pues es un enfoque mixto, cualitativo. Utilizo un marco conceptual basado en una metodología del Instituto de Pesquisa Económica de Brasil. Em, Dos referentes en el mercado laboral que abordan el tema de la precariedad y el tema de la segregación, Standing y Kallerberg, y dos estudios de profesores que han avanzado en estos temas en el caso de Honduras, específicamente el caso de Breman y Talavera. Y las dimensiones de análisis son económica, regulatoria y de seguridad laboral. Rápidamente les voy a hablar de los antecedentes de la precariedad, de dónde surge este tema. Y la verdad que, como les decía, no solo es que la discusión es generación de empleo. Muchas veces en nuestros países hablamos de necesitamos generar empleo, pero pocas veces analizamos qué tipo de empleo es el que estamos generando. Entonces, ahí surgió en la década del 90, en Francia, en Italia, esa discusión de analizar y comenzar a colocar el concepto de precariedad en el análisis. Y a partir de 1970, para los que están acá, yo sé que ustedes muy bien saben qué pasó con las economías en 1970,
Se acabó ese periodo del capitalismo de oro, crecimiento de tasas de 2 dígitos en las economías y comenzó a entrar en un proceso de crisis. Y esa crisis trajo consigo un proceso de flexibilización laboral y de precarización laboral. Entonces, esto se acentúa mucho más en 1990 con los llamados paquetes de ajuste estructural, lo que nosotros conocemos como el modelo neoliberal, que se comienza a profundizar mucho este tema de la precariedad y la segregación. Entonces, Harvey le denomina el modelo de acumulación flexible, así lo caracteriza. ¿Y cómo podemos interpretar este modelo de precarización flexible? Pues tendencias laborales precarias, contratos de trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, trabajo eventual, intermitente. Y estos dos autores, Standing y Kahlerberg, ya profundizan y intentan definir y caracterizar mucho mejor el tema de la precariedad y dicen que la precariedad tiene 7 formas de verla: protección contra el despido, seguridad contra accidentes, contra enfermedades, seguridad de reproducción de habilidades, seguridad de ingresos y seguridad de representación. Ya comienzan a definir qué es un trabajo no precario o qué es un trabajo precario. Kahlerberg también define y dice que el trabajo precario es aquel que no permite planificar el propio tiempo de un trabajador. Miren qué interesante esta característica, este concepto. Y la OIT en su 87 conferencia ya define y coloca el concepto de trabajo decente. Ahí ya se define un poco más claro lo que es un trabajo precario y qué viene a ser el trabajo precario, o sea, todo aquello, lo contrario a lo que es un trabajo decente. ¿Y qué es un trabajo decente? Es un trabajo que permite la satisfacción de las necesidades personales de las familias: alimentación, educación, vivienda, salud, seguridad, y que garantiza protección social. El IPEA en Brasil profundiza y hace una metodología y dice: el trabajo precario es siempre y cuando se cumple una de estas 7 características. Y define ahí cada una de las características y dice si hay una remuneración inferior al nivel consensuado. O sea, nuestros países tenemos la fijación de un salario mínimo. Todo lo que se paga por debajo de ese salario mínimo podemos decir que es un empleo precario según el IPEA. Condiciones laborales precarias, jornada laboral exhaustiva, falta de cobertura de seguridad social y alto grado de inestabilidad o inseguridad a la hora de mantener el empleo. En el caso de Honduras, y aquí quiero ya ir entrando un poco en el tema de Honduras, esto se comenzó a evidenciar esta precariedad con la política de ajuste económico que afectaron la dinámica laboral. ¿Y de qué manera? 3 características importantes: mayor flexibilidad laboral, mayor desregulación laboral y debilitamiento del sector sindical. O sea, es una característica no solo de Honduras, sino de América Latina, que nosotros tenemos y hemos tenido con el paso de tiempo un debilitamiento de las estructuras sindicales. Y sumado a eso, tenemos que en el caso de Honduras, en el 2016 hicieron una investigación interesante que en el punto más profundo del ajuste estructural se creó una clase industrial femenina, rural, asalariada y sobreexplotada. Y un dato bien perturbador, que en el año 2019 evidenciaron que el 99% de las mujeres que trabajan en el sector maquilador en Honduras, el 99% ganan menos del salario mínimo y trabajan entre 9 a 12 horas diarias. Sector maquilador, textil y arneses para vehículos, que nosotros en Honduras eso es lo único que hemos podido desarrollar en ese proceso de industrialización que hemos tenido.
Entonces, esas políticas de ajuste estructural han flexibilizado el tema laboral, desregulado el mercado laboral, cambios en los mecanismos de regulación laboral, pérdida de estabilidad laboral y vulnerabilidad social. En este sentido, se ha creado una configuración desigual de lo que se establece de esa relación capital-trabajo. Se mide en el marco de la reestructuración capitalista que trajo consigo, o sea, márgenes de apropiación de los excedentes del capital, totalmente del lado de los empresarios o del lado del capital, en detrimento del debilitamiento de los trabajadores. En esta perspectiva, y los datos que les voy a mostrar a continuación obedecen a Honduras, y se creó un índice de inseguridad laboral y se definió este índice de inseguridad laboral en tres dimensiones: dimensión económica, dimensión regulatoria y una dimensión de seguridad laboral. En la parte económica implica la disponibilidad de ingresos y de empleos. En la parte regulatoria se refiere a la promoción de los derechos de los trabajadores. Y en la parte de protección social, en la parte de seguridad social, se refiere a la necesidad de garantizar protección social de la fuerza laboral. Entonces tenemos las tres dinámicas y en base a eso yo les quiero mostrar estos datos que muestran de que si en algún momento una de esas tres dimensiones se deja de cumplir o si se alcanzan las tres, un empleo deja de ser precario. Entonces aquí podemos ver datos que los empleos que en el 2006, 2010 y en el 2013 presentaban sin precariedad según las tres dimensiones, tenemos que solo era un 7.4% de todo el mercado laboral. Personas que tienen satisfactoriamente cumplidas esas tres dimensiones de la sostenibilidad, de la precariedad, o sea, que no tienen un empleo precario. Hay un sector de precariedad baja, pero lo más complicado es el sector de precariedad alta, que es un 54% en el año 2006, perdón. Y en el 2010 hay una reducción significativa del sector de la alta precariedad de 37%, o sea, pasó de 54% a un 37.9%. Y les voy a explicar qué pasó aquí para que se ubiquen en un contexto cómo se redujo la alta precariedad en ese momento. Y fue que en el 2008 el gobierno del expresidente Zelaya impulsó un incremento del casi 70% del salario mínimo. Pero eso solo impactó en la dimensión económica, no impactó en las otras dos dimensiones, en el tema de la seguridad y en el tema de la regulatoria. O sea, solo hizo un incremento de tipo económico que con el paso del tiempo eso no se logró sostener y cayó nuevamente a un índice de 49.6%. O sea, aquí la reflexión que queda es de esa importancia de la creación de políticas públicas de una manera integral. No basta solo con incrementar el salario, sino que a la par hay que crear garantías regulatorias y de seguridad social. En el caso de la precariedad, bueno, es más marcada en el caso de los hombres. Podemos ver aquí precariedad de alta precariedad, 75% de los hombres tienen empleos precarios en comparación con el 24.8% de las mujeres. Y esto es bien marcado en las tres épocas, 2006, 2010 y 2013. Y esto por el tipo de trabajo y por el tipo de estructura económica que nosotros tenemos. La mayor cantidad de las personas, hombres, trabajan en el sector agropecuario, en el sector construcción. Entonces, en esos sectores es donde se nota más la precariedad, condiciones precarias de trabajo en el sector agrícola y condiciones precarias de trabajo en el sector construcción. Bueno, esto es lo que acabo de decir para fortalecer estos datos.
y 4.5% de los hombres. 94.5% de los hombres trabajan en el sector agrícola y construcción. Y las mujeres en esos sectores, pues, las mujeres no trabajan tradicionalmente en estos sectores. Y por otro lado, la concentración de la fuerza laboral femenina se concentra en sectores servicios, sociales y personales, donde también se observa esa dinámica de la precariedad laboral, aunque de forma relativamente menos y profunda. Para ir avanzando, la otra parte de mi trabajo es el tema de la segregación. Y el tema de la segregación, rápidamente para caracterizarlo, estos estudios se concentran en las áreas de la economía y las ciencias sociales. Los estudios centrados en aspectos económicos buscan comprender esa integración entre segregación y brecha salarial. Entonces podemos ver que los hombres tienden a trabajar en diferentes ocupaciones o sectores de actividad y que los salarios tienden a ser mejores que el de las mujeres. Y que la segregación también se puede manifestar cuando hombres y mujeres tienen diferentes condiciones laborales y contratos. Estos dos autores brasileños han profundizado en este tema de la economía laboral y en el caso de Brasil, la segregación la han encontrado desde el punto de vista de los contratos diferentes. Y la segregación también está bastante vinculada a temas como sexo, raza, nacionalidad. Y en el caso de Brasil es un caso bien interesante porque la mayor parte de la población, 60% de la población, son afrodescendientes en Brasil. Entonces han profundizado en estos estudios de cómo los afrodescendientes tienen diferentes condiciones laborales que otras personas de otras razas o del sexo también. Este otro autor, Teixeira, dice que la segregación no solo puede ser horizontal, sino que es vertical. O sea, horizontal es en que los sexos se distribuyen de manera desproporcionada por sectores y vertical es dentro de la misma ocupación cuando los sexos tienden a situarse en grados o niveles jerárquicos. Perfecto. Y aquí vengo con los datos de la segregación en el mercado laboral. Ayer estábamos hablando, escuché hablar de nuestro amigo de Panamá, del tema del panorama social. Estaban hablando de esos datos de la CEPAL. Y yo recogí unos datos de la CEPAL en cuanto a la segregación. Podemos ver las tasas de participación en América Latina. Puntualmente me quiero referir al caso de Honduras. Las tasas de participación de los hombres en comparación con las mujeres. Todavía nosotros tenemos, en el caso de Honduras, un 43.3% de participación de mujeres en el mercado laboral. Muy bajo, es de los más bajos en la región. Y ahí podemos ver los otros países de la región, aprovechando que estamos en un congreso bastante diverso de todos los países. Y bueno, esto se explica de la poca participación por las labores de cuidado en el hogar. O sea, las tasas de participación las explicamos fácilmente. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que hacen las labores de cuidado en el hogar. Y si nosotros podemos ver este gráfico, aquí podemos ver claramente de que las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado en comparación con nosotros los hombres. Y las mujeres dedican más del 50% de su tiempo a las labores de cuidado. Los hombres solo dedicamos un tercio de nuestro tiempo a las labores de cuidado. O sea, nos podemos incorporar de una manera más fácil al mercado laboral. Y esto es más profundo en el área rural. En el área rural es mucho más complicado estos indicadores. Más del 50% de las mujeres se dedican al trabajo no remunerado. O sea, a las labores de cuidado. Y si lo vemos por quintil de ingresos, se profundiza mucho más, porque las mujeres que están en el quintil 1, o sea, las mujeres que están son más pobres, son las que más están
desvinculadas del mercado laboral. O sea, las mujeres que tienen mejores ingresos en nuestros países tienen mayor capacidad de incorporarse al mercado laboral. Esto se explica por unas redes de cuidado. Yo tengo la mujer que tiene más ingresos, puede pagar una niñera, puede pagar todas esas redes que son importantes de cuidados. Y bueno, aquí también se explica un poco de que la segregación, las mujeres siempre están en sectores de baja productividad y aquí está la participación de las mujeres por sectores en el caso de Honduras desde el 2005 al 2023. Hay mujeres que están más en la parte de servicios, comercio, restaurantes, hoteles y eso habla de la gran segregación que nosotros tenemos en el caso de Honduras desde el 2005 al 2023. Ya para cerrar, bueno, tenemos que la precariedad se manifiesta no solo, se manifiesta en la incapacidad de planificar el uso de tiempo y la inseguridad económica. Y también es algo bien interesante que la precariedad no solo la podemos ver en la informalidad, sino que también en la formalidad, en aquellos empleos que nosotros consideramos que son formales, convive la precariedad con nosotros. Y que la segregación del mercado laboral implica una asimetría de contratación de trabajadores por parte de empresas basadas en factores como sexo, color, nacionalidad y cualificación profesional. Es bien interesante un dato que se me olvidó pasar cuando le mostré las tasas de participación, que las mujeres tienen menor tasa de participación que los hombres, pero tienen mayor grado de escolaridad que los hombres, en el caso de Honduras. Entonces, son más estudiadas, son más preparadas, pero son más relegadas y menos incorporadas al mercado laboral. Y bueno, entonces, según el INE, en Honduras, 2009, la tasa de participación en el trabajo doméstico para los hombres es de 47% y en el de las mujeres, 88.7%. Las mujeres pobres son las que más se encuentran mayormente en la frontera del trabajo exclusivo en el hogar y siguen siendo el sector de la población más afectado por el trabajo doméstico no remunerado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sael. Hasta quisiera parar para empezar a decir cosas de la presentación, pero no, vamos a darle la palabra a Héctor y luego al final vamos a tener la posibilidad de conversar un poco más sobre ciertos temas y aceptar preguntas también de las personas que están. Okay. Buenas tardes. Es un honor para mí también estar en esta celebración tan insigne de este centro de estudios y haber sido parte de los estudiantes que estamos presentes. Yo les voy a presentar una investigación que publiqué en 2023. Anteriormente estuve realizando algunos estudios sobre mercado laboral. En un primer momento las investigaciones iban sobre el impacto de la informalidad en el mercado laboral salvadoreño. Y tuve también la oportunidad de hacer algunos estudios regionales sobre demanda laboral. Y en esa búsqueda bibliográfica pude encontrar una metodología bastante particular para estar monitoreando la demanda laboral de las empresas mediante los portales de empleo en Internet a través del web scraping o Big Data o minería de texto, como le llaman algunos. Entonces, esta investigación es como una propuesta metodológica ante las limitaciones institucionales de nuestros países de generación de estadísticas laborales. Generalmente la fuente de estadísticas son las encuestas de hogares que van dirigidas a los hogares y de ahí hay un módulo de empleo, de ingresos, donde se les pregunta algunas cosas, dónde trabajan y qué medio se puede acercar uno a dilucidar las condiciones en que son contratados y la actividad económica en la que se emplean. Entonces, aparte hay encuestas de empleo, censos o encuestas más circunstanciales de demanda laboral, pero que no tienen la misma rigurosidad metodológica ni la muestra y que no son constantes en el tiempo y que no permiten tener
pues, o evaluar las tendencias laborales. Entonces, dado la dificultad y también el presupuesto necesario para poder realizar estudios de demanda laboral, surge esta metodología que ha sido probada en otros países, incluso en países de la Unión Europea se utiliza para monitorear las capacidades o las competencias que el mercado laboral está exigiendo y, y que tiene algunas ventajas. O sea, los resultados son en tiempo real, no es necesario tantos recursos y se está tomando información de manera constante. Entonces, lo que teníamos como contexto en El Salvador es que se habían hecho desde 2000 hasta 2024 cerca de 7 estudios de demanda laboral. Algunos eran con muestras no representativas, otros eran ciertas regiones del país, todos realizados por la cooperación internacional que ayuda, por ejemplo, el DAI, la Organización Internacional de las Migraciones, y últimamente 2 estudios hechos por el Ministerio de Trabajo de El Salvador y el Instituto Nacional de Capacitación y Formación, donde mostraban ya algunos resultados de lo que las empresas estaban buscando en cuestión de empleos y habilidades requeridas. Entonces, lo que encontraban era que lo que las empresas estaban demandando eran ocupaciones no cualificadas, o ocupaciones muy relacionadas a las principales actividades económicas que mayor empleo absorben: el comercio, el servicio. Entonces, hay muchas ocupaciones como vendedores, bodegueros, conductores, atención al cliente, que son ocupaciones muy relacionadas con las principales actividades económicas que más empleo generan y que menor producción aportan al PIB. Entonces, teniendo esa estructura productiva y ocupacional, estos estudios de demanda laboral ya nos daban una idea de lo que podríamos encontrar haciendo un web scraping, donde nosotros veíamos los principales portales donde las empresas anuncian sus vacantes. En El Salvador identificamos 2, que es Tecoloco y Computrabajo, donde ellos ponen qué ocupación necesitan, los requisitos que demandan y las habilidades que requieren y los salarios que ofrecen por esas ocupaciones. Entonces, primero de todos los portales de empleo, se eligieron esos porque tenían una estructura similar. Luego se creó el script en RStudio para poder hacer las descargas masivas de manera periódica, y una vez, después de varios intentos en el año 2022, de junio a diciembre, se hicieron 20 descargas masivas. Se logró establecer la arquitectura de la base de datos y luego anidarla con las descargas masivas. Esta es una captura de pantalla del script que usamos en ese momento. Pues yo era nuevo en esto de la programación, así que tuvimos que hacer alguna colaboración con un colega que era de ingeniería en sistemas, y pudimos realizar 20 descargas masivas exitosas, limpiar la base de datos de valores repetidos. Lo que encontramos al inicio fue que este cuadro nos indicaba lo que los portales de empleo tenían el nombre de la ocupación, la descripción, el número de vacantes, la formación que exigían, la experiencia, el salario, el tipo de contrato, si había algún tipo de discriminación por edad, sexo, algunas habilidades y la región del país. En las descripciones era un poco complicado porque se tenía que utilizar minería de datos y, por ejemplo, si en la descripción habían palabras como que asociábamos tipo de contrato, permanente, temporal, otros podríamos ir calificando o hacer algún tipo de categoría para poder clasificar qué tipo de empleo estaban demandando, es decir, qué tipo de contrato, si a tiempo completo, medio tiempo. Dentro de los resultados que encontramos es que para el portal número 1, Tecoloco, logramos limpiar la base de datos con 46.148 vacantes en ese periodo, la mayoría concentradas en la zona central del país, San Salvador y La Libertad, y muy poco en las regiones occidentales y centrales. Para el portal número 2, muy importante, acá no pudimos armonizar las bases de datos por las diferencias en las estructuras de las páginas web, ¿verdad? Porque a veces le cambiaban algún nodo y eso nos hacía que reformuláramos o ajustáramos el script, y no pudimos identificar una misma vacante publicada en Tecoloco y Computrabajo. Entonces,
presento los resultados de manera individual. En el portal CompuTrabajo identificamos 15.942 vacantes de empleo, igualmente concentradas en la región central del país. Y dentro de las ocupaciones principales o el top de las ocupaciones demandadas por las empresas que publican sus vacantes en Tecoloco era ejecutivo de ventas, con 1.008 vacantes y un salario promedio de $636.61. Le siguen analista programador con un salario promedio de $1.400. Demandaron 747 vacantes en ese momento. Le seguía auxiliar de bodega, vendedor, cajero, cocinero, auxiliar contable, chofer, mesero, ejecutivo de call center, repartidor, promotor de ventas, asistente de mantenimiento, mecánico, vendedor rutero. La mayoría de ocupaciones, a excepción del analista programador, eran ocupaciones de baja cualificación o cualificación media. Los salarios eran en torno al salario mínimo vigente del momento, a excepción de los ejecutivos de venta y de los programadores. Hay una gran diversidad de ocupaciones y muy diferentes, ¿verdad? Entre ejecutivo de ventas, vendedor y asistente de atención al cliente. Hacen funciones diferentes y dependiendo de la actividad económica en la que estén, así van a ser los salarios también. Dentro de las empresas que publicaban más, algunas no ponen su nombre, es confidencial, pero también vemos como Baires, Valores y Servicios Regionales, Integral Workers, Óptima Consultores, Pollo Campero, Simán. Entonces tenemos ahí por empresa la cantidad de vacantes publicadas y también algunas no publicaban los salarios, pero logramos establecer salarios medios. En algunas descripciones no tenían salarios, otros tenían salario mínimo y máximo, entonces sacamos el medio, el promedio, ¿verdad? Que también puede ser engañoso cuando el límite inferior y superior es muy lejano. Para el portal 2 es muy similar. Volvemos a encontrar ejecutivo de ventas, vendedores, motoristas, auxiliares contables, asesores de ventas, cajeros, cocineros, atención al cliente, analista programador sigue siendo parte del top de los más demandados y de los salarios más altos, como $1.300, y los demás en torno a 500, 400, $300, que era superior al salario mínimo vigente de ese momento, y también las empresas no eran siempre las mismas, había alguna modificación confidencial, no todas revelan sus nombres, pero luego tenemos Galvaniza, Almacenes Vidri, Corporación Multiinversiones, que es el otro nombre del famoso Pollo Campero, y que nos da una idea de los salarios que estaban ofreciendo. Aparte de eso, dentro de la estructura que logramos identificar estaban que el 90% de los ofertados, de las vacantes ofertadas en Tecoloco eran a tiempo completo, jornada completa. El 70% decía indiferente en cuestiones de género, no decían, o de sexo, perdón, no decían preferiblemente hombre, mujer. La mayoría, el 74%, pedían educación secundaria o menos, solo cerca de un 25% pedía educación superior, el 75% solicitaban experiencia. Y dentro de las descripciones que ponían, que no es algo armonizado, probé con enegramas, con palabras claves, por ejemplo, habilidades, competencias, requisitos o experiencia, y salían estas expresiones luego de filtrarse, ¿verdad? Habilidad analítica, prestaciones de ley, servicio al cliente, trabajo en equipo, experiencia, cumplimiento de metas, habilidad numérica. Salía habilidad numérica porque evidentemente no la percibían, ¿verdad? Habilidad de comunicación, otra vez atención al cliente, responsabilidad, compromiso, cumplimiento de metas. Entonces es cuando uno ve este tipo de habilidades que son transversales y no asociadas a una ocupación en específico o no tanto, se da cuenta que algo está fallando, ¿verdad? En la formación base, que no logramos identificar esto y lo reafirmamos a la hora de solicitar nuevos perfiles. En el portal 2 fue similar. Casi el 100% eran ocupaciones a tiempo completo, había algo indiferente en el tipo de sexo que requerían, el indiferente era el 75%. El 50% exigía educación secundaria o menos, el otro o no lo decía o podía ser superior. Y el 90% exigían experiencia.
De nuevo, cuando vemos las descripciones y las analizamos relacionada, la expresión que le seguía a la palabra habilidades, competencias, requisitos o experiencia, volvimos a tener esos resultados. Habilidades de comunicación, trabajo en equipo, habilidades de negociación, conocimientos, excelentes habilidades, trabajo en equipo, perdón, conocimientos de procesos, de unidades de medidas, de Office, trabajo en equipo, servicio al cliente y una serie de expresiones que vuelven a calificarse como habilidades blandas o habilidades transversales, no, que no eran técnicas de una de una ocupación en específico. Luego hubo algún tipo de estadística descriptiva, que acaso lo voy a presentar lo más interesante. Cuando vemos los salarios medios por regiones, para el portal 1 sí había una diferencia entre la región central y las regiones del occidente y del oriente del país. Una diferencia eh, significativa, pero con altos niveles de dispersión en los promedios. También había algún tipo de diferencia por experiencia. Podía uno ver que a mayor experiencia, mayor salario. En cambio, para las situaciones de hombre, mujer o indiferente, no había diferencias significativas entre los salarios promedios, pero por nivel educativo también acá se advertía cierta premiación. La educación básica tenía un salario promedio menos, la media un poco mayor, la técnica y la universitaria también, pero todos estos resultados se suscriben al tipo de datos que tenemos, ¿verdad? Vimos que lo que más demandaban eran analistas programadores, por eso aquellos que logran tener la universidad sí tienen una diferencia bastante marcada con el salario de la educación media. Lo mismo para el portal 2, acá no hay mucha diferencia entre los salarios de regiones, vuelve a haber una cierta similitud entre los salarios por sexo. También hay una premiación por la educación y por el nivel de experiencia. Eh, Aparte de esto, se hizo algún tipo de relación de la descripción con algunas profesiones en específico, pero por cuestiones de tiempo no las he colocado. Y para mí lo más importante de esto es que no es un sustituto de las estadísticas laborales oficiales que se pueden armar con una muestra significativa de forma periódica, cubriendo todos los establecimientos o las empresas, pero sí que es algo complementario que se puede estar haciendo de manera constante como un tipo de observatorio que puede identificar tendencias del mercado laboral, las cuales no solo sirven para los servicios de intermediación laboral, sino que también sirven para mejorar la oferta profesional o la oferta académica, la creación de nuevas carreras o la actualización de los currículos de ciertas carreras ya existentes que pueden nutrirse con esta información. Los estudios de demanda laboral que presenté al inicio, todos coincidían con el tipo de ocupación que acá se encontró que era el más demandado, a excepción de las ocupaciones relacionadas al área de contabilidad, de finanzas y de programación, que acá se logró encontrar y se lograron establecer salarios medios. Entonces, para mí esto es algo que puede servir, puede adaptarse a las condiciones de las capacidades de generación estadística de nuestros países y que ha sido probado en otros lugares como o que tiene mayor relevancia en países como Colombia y Argentina, donde han hecho descargas masivas durante mayor cantidad de tiempo y han establecido tendencias laborales muy marcadas que no solo permiten ver el momento, sino también hacer algún tipo de estimación. Bueno, esa ha sido mi presentación. Muchísimas gracias, Héctor. Ahora vamos a escuchar la presentación de Jenny. Buenas tardes. Fíjense que estoy muy contenta por estar acá, primero por la oportunidad académica, ¿verdad? De volver al CIMPE 20 años después. No se nos nota, pero ya fue hace tiempo. Y también por el reencuentro con queridos amigos y mentores de aquí del CIMPE.
También soy mamá de dos, así que puedo validar los datos, ¿verdad? El compañero de la carga de las mujeres. Eh, ya me estaba enojando con esos datos, ¿verdad? Ok. ¿Cuál fue la propuesta? En mi caso es una propuesta para investigar. Es la migración de la mano de obra en Honduras, pero como un análisis o una evidencia empírica del modelo de movimiento internacional de factores. Para efectos de discusión, yo agregué el año 2024, que no lo pude hacer en el escrito, ¿verdad? Pero que ahorita sí ya se integró. ¿De dónde salió esta idea? Yo quisiera decirles que de un análisis crítico increíblemente fuerte, pero en realidad fue dando la clase de economía internacional que me heredó el profesor Randall. Em, yo buscaba ejemplos para mis alumnos y solo habían de Europa y de Estados Unidos. Logré dar con algunos en América Latina, ya lo vamos a ver, pero de Honduras no teníamos alguno así tan matemático, si lo queremos llamar así. Entonces, yo les decía a mis alumnos, qué barbaridad, no hay nada de Honduras. Y una de ellas me dijo, escríbalo usted. Entonces, no me pareció tan tonta la idea, ¿verdad? Y le hice caso. Así que, pues, ¿qué más decirles? Además de que surge así, ¿verdad? De una plática, empiezo a revisar datos y encuentro sobre todo las grandes instituciones, ¿no? La OIM, la ONU, la CEPAL, pero tenían una orientación hacia el desarrollo, análisis de flujo stock, teorías de la migración, la movilidad humana, etcétera, etcétera, pero no hay ningún modelo de economía internacional todavía. Entonces ya buscando un poco más, encuentro este de Eric Barrera Tomasino, El Salvador, por cierto, y el de José Antonio Campos, colombiano, que ellos hablan de la movilidad de capital y los efectos que tiene en el mercado local. El tema me interesaba, pero yo quería ver para el factor laboral. Entonces empiezo a investigar en Honduras y encuentro de queridos maestros, ¿verdad? Hugo Noé Pino y Glenda Gallardo. Ellos empiezan a ver cómo la remesa apalanca nuestra balanza de pagos en la cuenta de transferencias y cómo aporta al PIB, pero sigo sin encontrar explicación de supuestos teóricos. El profesor Jeffrey dijo que no queremos más teoría, pero yo sí quiero llevar la teoría a la realidad. Ese era mi objetivo principal. Y enseñarle a mis alumnos que lo que uno aprende sí se aplica. Entonces empecé a revisar mucha más data, ¿verdad? Aquí solo incluí algunos. Hay unos que hablan mucho de la caracterización del migrante, quiénes son los grupos vulnerables, por qué se van y aquellos análisis de causación. Luego encontramos este repositorio digital, que se me sorprendió porque yo no sabía que estaba, ¿verdad? Y encontramos ahí datos de migraciones cíclicas, las agrícolas hacia Estados Unidos y hacia Canadá. Pero encuentro del doctor Manuel Flores Fonseca, que también fue mi maestro en la UNA, ¿verdad? Y ahora mi compañero. Y él habla de los factores contextuales de la migración. Muchos de estos estaban post-COVID. Entonces tenemos del 2013 y del 2020. Ese fue el que más se pareció, porque él tomó como la nueva red migratoria y las nuevas teorías de la migración. ¿Qué quería yo encontrar entonces? Bueno, entre la problemática no encuentro ningún estudio que haga una réplica de los supuestos de este modelo. Al inicio yo quería hacer el modelo ricardiano, que se parece mucho al comercio interindustrial de Honduras, pero este estaba bastante interesante. Yo quería probar si yo podía alimentar esos supuestos y crear una pequeña ejemplificación, ¿verdad? Pero no los hallaba. Entonces, ese fue el primer objetivo. Y luego quería ver si podíamos inferir así de primera mano si los efectos del modelo se cumplían y cómo afectaban el mercado laboral de origen. Quería ver el de destino, pero ahí me faltaban un poco de datos para hacerlo de una manera más rigurosa, ¿verdad? Pues la metodología, fíjense que bailé con ella un montón de tiempo, ¿verdad? Primero la quería cuantitativa, como buena hija de los números, yo quería números, pero luego revisando el diseño me doy cuenta que no, es una metodología súper cualitativa. Yo quería saber, y con mis alumnos también, si las variables iban a tener una tendencia, si iban a marcar un patrón o no. Entonces estaba así como muy nebuloso, ¿no?
me empiezo a dar cuenta que es muy exploratorio porque no encuentro de ese tipo de escritos en Honduras y el diseño se vuelve muy documental porque toda la data es secundaria. No podía ir a entrevistar ni nada, ¿verdad? Y que me lleva a unos resultados. Aquí comentarles algo. Tuve mucha limitación con los datos estadísticos porque de la misma fuente institucional a veces publicaban datos a la unidad. O sea, decía 4.327.000 a la unidad. Y luego en miles. Entonces no tenía datos así como tan comparables. Luego no calzaban unos con otros y solo tenía fuentes muy informales. Periódicos, por ejemplo, cuando yo quise ver cuántas eran las personas que se iban en las caravanas, nunca pegaron los datos entre todos. Incluso ahorita con el TPS, en unos dicen que son 35.000 familias, en otros 50, en otros 60.000. Entonces no teníamos como un dato ancla del cual agarrarnos. Otra cuestión que tuve, la productividad marginal. Solo lo encontré en un estudio del año 2013 y era un estudio propuesto. Entonces, claro, la fórmula la podemos derivar y todo, pero no era ese lo que yo andaba buscando. Entonces, eso me limitó un poco en cuanto a los resultados. ¿Qué nos dice este modelo de movimiento internacional de factores? La premisa básica es que todos los factores de producción son móviles en el comercio internacional y que siempre van a haber movilidades de capital, que ahora se mueve muy fácilmente, de trabajo, y que siempre va a haber una combinación de ambos. Entonces, empecé a separar cada uno de los supuestos y a darle la evidencia como tal. ¿Qué encontramos acá? Una de los principales supuestos teóricos es la existencia de los dos países, nuestro país y el país extranjero. Y en este caso, nuestro país era Honduras y el país extranjero era Estados Unidos. Y la combinación de los factores, ¿verdad? En publicaciones de la OIM, en un anuario que hicieron con el INE, me sorprendió ver que de 453 y pico mil de hogares, todos tienen un historial de migración. Entonces, ¿qué está pasando en Honduras? Porque la gente se va, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, más del 82% va para Estados Unidos y apenas el 10% para España, que es nuestro segundo país de diáspora más grande. Algunos otros hacia Centroamérica, ¿verdad? Luego, aquí hay uno que yo pensé que iba a salir una hipótesis falsa, ¿verdad? Que si en nuestro país hay abundancia de factor trabajo, el salario debe ser menor, como lo dicta la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? En cambio, si es escaso, el salario debería ser mayor. Por lo tanto, va a haber una movilización hacia el país donde el salario sea mayor. Y fíjense que vi en una encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, las principales razones de migración, que ya lo hablaron los compañeros. O sea, la gente, y yo soy bien metida al rollo que cuadren las cifras, y yo decía, pero ¿por qué no cuadra? Esa suma no da 100. Y luego me fui a la metodología a ver, ¿verdad? Y decía que era una metodología de respuesta múltiple. Entonces podían elegir varias respuestas. Ver que más de la mitad de la gente se mueve a otro país porque no tiene empleo, porque quiere una mejor oportunidad de empleo, puede ser gente muy preparada, de hecho, y porque quiere una condición de trabajo menor por los ingresos. Entonces esto pues avala bastante lo que nos dice la teoría, ¿verdad? Y sí, hay otras causas, reunificación familiar, estudios, falta de servicios básicos, la inseguridad, los desplazamientos, pero eran menores, lo que la gente reportaba. Y acá tuvimos uno que decía que el factor trabajo tiene una movilidad teóricamente perfecta. Ahora, si nos fijamos, el factor trabajo es el que menos movilidad tiene. El gobierno de Trump nos lo está diciendo de todas las maneras, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Este análisis necesita más ampliación, porque no solo depende del país donde vamos a llegar, al famoso país extranjero o al país de destino. Tenemos que ver el tránsito, las condiciones del tránsito, que van a llegar a ser nuestros migrantes a ese país, en qué mercado laboral se van a insertar, en el formal, en el informal, con condiciones precarias o no. Entonces, todas las políticas migratorias, la legislación vigente, mil cosas. Entonces, es bien difícil moverse, además del traslado físico,
a lo que usted va a ir a conseguir al otro país, el famoso sueño americano, ¿verdad? Y bueno, que se va a trasladar a mayores salarios, fíjense que este dato me dio mucha impresión, porque pues como lo comentó el compañero de Manuel Zelaya, ¿verdad? En ese gobierno sube el salario mínimo y parecía la utopía, ¿verdad? Pero resulta que el salario mínimo promedio, que es el que tocó ver porque están clasificados por áreas y por número de trabajadores y por tipo de sector, ¿verdad? Entonces, vemos que el salario mínimo en Honduras por hora es de $2.10 al tipo de cambio promedio del último mes. El salario federado de Estados Unidos es de $7.25 por hora. Entonces, es abismal, es más del doble, ¿verdad? Y la diáspora ha crecido. Yo estuve revisando en todo el marco teórico y salían 700.000 migrantes, 800.000. Y luego cuando reviso este dato, que es del 2023, hay más de 1 millón ya de hondureños que están dejando el país registrados y los que no están. Porque eso me decía alguien del INE, y esos son los que nos contestan la encuesta, pero no quiere decir que son todos, ¿verdad? En estas últimas dos, yo lo quise hacer en una tabla. ¿Qué es lo que se demuestra aquí? El resultado del modelo como tal, ¿verdad? Y teóricamente se cumplió. Si el L se va de Honduras o el factor trabajo se va de Honduras, lógicamente va a haber contracción en la oferta laboral de este país. Y en teoría debería haber expansión en el país que llega, ¿verdad? Sí, y solo sí, ya colocarse en el mercado laboral. Y se empieza a dar una distribución de la cantidad mundial del trabajo. Porque gente que no trabajaba en Honduras posiblemente sí trabaja en Estados Unidos o en México o en donde les tocó quedarse, como sean las condiciones, ¿verdad? Luego también hay efectos en el salario, que en los libros de economía internacional siempre se expresa con una W de wage, ¿verdad? La producción, y eso estábamos hablando ahí abajo ahorita en el almuerzo, ¿verdad? Que claro, a los países les conviene una migración de ese tipo porque tienen costos de producción súper bajos y nosotros la perdemos. Esa diáspora se nos va, ¿verdad? Y las ganancias del comercio también. Entonces, en esta tabla número 2 se cumplieron todos los posibles efectos que se podían dar en un modelo teórico, ¿verdad? Si, no sé dónde está, acá está. Si la población económicamente activa o trabajo disponible, como se le dice ahora, bajó de 4 millones a 3. Si se fijan aquí es donde les digo que perdí, porque este dato ya es publicado en miles. El salario mínimo legal crece, tal como lo dice la teoría. Ojo que no crece solo por eso, crece por negociaciones sindicales, por leyes en Honduras, por el IPC, por el costo de la canasta básica, por otro montón de factores. Las remesas crecen. Si ustedes se fijan, entre 2023 y 2024, el crecimiento ya no es tan grande, porque ya se avisoraba las políticas migratorias duras. Y la migración irregular, cosa que a mí me sorprendió, pasa de 8.000 a 373.000 y más. Aquí vemos todo, o sea, contracción de la demanda, aumento del salario mínimo, aumento de las remesas y aumento de la migración, tal cual lo predice el modelo. Y acá, pues lo hice yo con datos del Banco Central, ¿verdad? Si lo observamos de nuevo, del 2023 al 2024, la incidencia de la remesa en el PIB es menor y es algo que hay que tomarle mucho cuidado, porque si el 98.6 de esas remesas vienen de Estados Unidos y se nos cancela un TPS o nos mandan a todos esos deportados de regreso, el estudio va a ser al contrario, pero en condiciones totalmente diferentes. Son gente, yo estuve hablando con unos pocos y no lo incluí en los datos, ¿verdad? Porque no era representativo. La gente me decía, vengo a vivir donde mi hermano, porque yo ya no tengo casa. Entonces, me deja pensando un montón en qué otros resultados podemos encontrar, más allá de los datos. Primero vimos que el modelo sí se puede sustentar tal cual, y cada uno de los supuestos, bueno. Luego vemos que los efectos se cumplen, todos los que están ahí. De hecho, el crecimiento de las ganancias derivadas del comercio nosotros la vemos en la cuenta de transferencias con las remesas y es claramente visible, ¿verdad? En Honduras. ¿Qué sugiere este primer hallazgo? Primero, estudios más descriptivos.
hay que hacer un análisis más cualitativo, hay que buscar expertos, hay que entrevistarlos, hay que buscar una diáspora en Estados Unidos que podamos hacerle un estudio transversal, cosa que ahorita está bien difícil porque la gente está muy temerosa, ¿verdad? Queremos datos más personales. El número habló, pero todavía falta. Y me quedo yo con esta reflexión. Nosotros los académicos, además de informar, tenemos que formar a nuestros alumnos y crear nuevo conocimiento. Yo ya me emocioné, ¿verdad? Ahora quiero probar todos los modelos, a ver cuál funciona, cuál no. Pero realmente ha sido un descubrimiento muy bonito porque este lo vamos a usar en nuestras clases y lo vamos a ir alimentando. Experimentación como tal, no les digo que es el remedio de todos los males, pero realmente hacer este experimento y llevarlo a la academia, a las aulas, es algo que a mí me ha dejado muy pensativa en toda la deuda que tenemos con nuestros alumnos, ¿verdad? Así que por mí esto es a grosso modo, ¿verdad? Lo que hemos encontrado y muchas gracias por su atención. Bueno, listo, muchísimas gracias. Nos ganamos un poquito, nos ganamos como 10 minutos, ¿ah? 5 minutos de Héctor, 5 minutos de Jenny. Por eso, exacto, exacto. El premio luego. Primero conversemos más, porque todavía falta para ganarse el premio. No, 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 eso ya yo lo sé, eso ya lo sé. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Vamos a ver, a mí, nada, o sea, este tipo de participaciones estimula la posibilidad de conversar, pero vamos a dejar una serie de cosas para el café. Y sí hay algo que a mí me gustaría, tal vez como para estimular un poco la conversación y ver si tenemos también algunas otras preguntas desde el público. Y es que en los últimos años, digamos, desde 2007, cuando empezamos a nosotros ver procesos de digitalización, empiezan a mostrarse también procesos claves de automatización. Salen un montón de trabajos que nos hablan de que el 50% del empleo va a ser sustituido y va a ser sustituido por máquinas y cosas de este tipo. En nuestros países, en América Latina, muchas de esas ocupaciones probablemente no tienen sentido. ¿Quién se va a imaginar vehículos sin chofer en Tegucigalpa o cosas de ese tipo, verdad? Pero de alguna otra manera sí empezamos a ver que las empresas empiezan a generar procesos de automatización. En nuestros países centroamericanos, esa automatización es muy limitada porque mientras la mano de obra siga siendo relativamente barata, es más barata que la automatización y por lo tanto van a seguir utilizando mano de obra. Pero lo que sí estamos viendo es que se está dando y se está dando de una manera más marcada. Entonces, no solo por automatización, ya algunos otros países están hablando, digamos, de robotización con una presencia importante de procesos no realizados por personas. Entonces, a mí me gustaría un poco que desde las tres perspectivas, tal vez hiciéramos, desde las tres presentaciones, hiciéramos un análisis en perspectiva desde la precariedad y la segregación, digamos, un poco ver cómo estos procesos de automatización podrían verse reflejados en nuestros países, desde el tema de demanda de ciertas capacidades y competencias en nuestros mercados, cómo se podría ver reflejado eso a la par del hecho de qué es lo que estamos viendo que la gente está ofreciendo y por supuesto desde la migración. ¿Ya? Podemos dejar el supuesto o la realidad de Trump de lado, ¿ya? Y porque eso puede cambiarlo radicalmente, pero ¿qué podemos esperar? Porque nosotros hemos estado viendo muchas veces que la inversión extranjera directa en nuestros países viene porque el salario es relativamente atractivo, pero cuando son máquinas las que están realizando eso, ya ni siquiera quieren venir a nuestros países porque lo barato ya no es atractivo, sino que se quedan en sus países de origen y cosas de ese tipo. Pero la mano de obra que está migrando no va a ir, digamos, a atender las demandas de capacidades y competencias que las actividades productivas, sino que va a satisfacer otras demandas. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros en perspectiva desde las diferentes estudios que ustedes realizaron?
Hola. Bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta. Yo, por cuestiones de tiempo, no profundicé en esa parte, pero es parte de mis estudios doctorales, el tema de la automatización y el tema de las plataformas digitales, específicamente las plataformas digitales. Porque si ustedes recuerdan mi presentación, en la dimensión regulatoria, eh, la dimensión económica, dimensión regulatoria y dimensión de seguridad social, el desafío más grande que los mercados laborales están teniendo es ese proceso de flexibilización y ese proceso de ese desafío regulatorio, porque cómo creamos un proceso regulatorio a las plataformas digitales, por ejemplo, donde hay muchos sectores, por ejemplo, lo de los iFood, Uber, todas estas empresas que vienen y colocan el tema de la flexibilización laboral como un modelo de desarrollo, y, pero ellos no tienen ningún tipo de regulación laboral, o sea, son personas que imaginen un Uber, por ejemplo, una persona que trabaja en Uber, ellos no tienen ningún seguro, no tienen no tienen ninguna normativa a favor de ellos como trabajadores. Entonces, eso los coloca en una posición muy vulnerable y los coloca y los ubica en un proceso de precariedad permanente hasta que nosotros no tengamos la capacidad de los estados o de los gobiernos de encontrar una normativa que permita realizar ese tipo de cosas. Tal vez el tema de la automatización, en el caso de nosotros, por lo que usted ya mencionó, tenemos una estructura bastante primaria todavía, pero en el caso de Brasil es impresionante, por ejemplo, porque Brasil sí tuvo un proceso de industrialización fuerte, grande. Yo creo que de los países en América Latina, Brasil y México avanzaron bastante en esos procesos de industrialización y ahí sí es notorio, Keynor, el tema de cómo la automatización ha ido afectando y colocando en desempleo, sobre todo aquellas personas que trabajan en actividades rutinarias. Y eso se ve bien marcado en Brasil porque sí está generando desempleo muy fuerte. Eh, entonces yo creo que, a manera de conclusión, mientras no encontremos la manera de regular estos procesos de desarrollo tecnológico que tengan que ver con el mercado laboral, nosotros siempre vamos a ir encontrando, porque el capitalismo ha encontrado las maneras de poder seguir ubicando al trabajador en una condición precaria. Entonces, yo creo que es bien difícil siempre, y sobre todo para estados tan débiles como el caso de Honduras, donde tenemos una regulación laboral que siempre va corriendo muy detrás de todos estos procesos de desarrollo tecnológico. Bueno, abonando al debate, creo que afectan diferentes medidas al mercado formal del trabajo, al informal. Por ejemplo, esas innovaciones, por ejemplo, la gig economía, las plataformas de intermediación laboral, es como una innovación del contratista del siglo XXI, donde la persona corre poniendo los instrumentos de trabajo, los medios de trabajo, las herramientas, y quien es dueño del contrato, de la intermediación, cobra, ¿verdad? Entonces, no tiene que invertir. En eso vemos que la innovación, o sea, misma está generando otros tipos de informalidad. También vemos dentro del mercado informal que esas transformaciones también generan facilidades para el comercio. Por ejemplo, el comercio electrónico se masifica en alguna medida, no desplaza al vendedor, pero sí que le genera alguna facilidad, incluso puede comerciar sin tener un establecimiento. Antes tenía que estar en un espacio público, en una plaza concurrida. Ahora sí puede masificarse para un público que use redes, también puede emprender desde ahí.
Es decir, está modificando la cancha en que está jugando el partido, pero también dentro del mercado formal si vemos que se revalorizan algunas competencias como inteligencia emocional, atención al cliente, porque también vemos en las comidas rápidas, por ejemplo, que ya llega un robot y te lleva el menú, la comida, o uno puede ordenar, pero entonces están pidiendo otro tipo de competencias a los empleados que no están desapareciendo, y también dentro del mercado formal más cualificado se está exigiendo conocimiento de programación. Entonces ya se exigen otras habilidades más técnicas y se masifica la demanda, por ejemplo, como encontramos ahí, de ingenieros en sistemas. También dentro de algunas industrias, por ejemplo, la industria metalmecánica o la industria farmacéutica, donde es un estándar de calidad la no intervención humana, ahí sí hay desplazamiento, pero están demandando otro tipo de profesionales, ¿verdad? Con otro tipo de competencias duras. Entonces creo que no es solo desplazamiento y eliminación, también hay otro tipo de dinámica que no logramos identificar por falta de datos, pero que sería interesante advertirla y preparar, eh, formar para eso. Pues comentarles sí, acerca de la migración. Ojalá pudiéramos inferirlo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso de la IA en este caso? Yo estaba leyendo las habilidades de los nuevos profesionales al año 2030. Ya estamos bien cerquita. Casi todas son blandas, solo hay dos duras. Una, la de IT, ¿verdad? Manejo de tecnologías y ese tipo de cosas. Y la otra, la especialidad en las áreas académicas como tal. Pero yo me pregunto, ¿se va a cerrar más el mercado laboral? Porque la gente que se va, en la mayoría de los casos en Honduras, son gente con baja formación profesional. Y no lo digo de manera irrespetuosa, ¿verdad? Pero no tienen mucha calificación formal. Entonces, ¿a dónde se van a ir ahora? Me estaban comentando unos alumnos que ellos se quieren ir ahora a Inglaterra y vemos un montón de gente que se está direccionando hacia allá para trabajar en servicios con gente latina, pero quieren graduados universitarios que hablen dos idiomas y toda la cosa. Entonces el mercado, aparte de toda esa precariedad de género, de edad, de si somos rurales, de la raza y todo lo demás, ahora nos va a exigir otro tipo de funciones. ¿A dónde se va a ir entonces esta diáspora? Porque podemos ver que está creciendo esa nueva teoría como la de Alejandro Portes, ¿no? La migración profesionalizante. Y eso es algo que está muy metido en la cabeza de los latinos. Y yo lo digo por Honduras. Yo sueño que mis hijos estudien en otro lado y vivan en otro país y están en la escuela. O sea, imagínense todo lo que me falta, ¿verdad? Entonces, pero ellos tienen que tener una preparación mayor a la que tuvimos la generación anterior. Entonces, ¿a dónde se va a ir esa gente? ¿Se va a ir a otro país? De hecho, estábamos en un banco, ¿verdad? Que es el más antiguo de Honduras, tiene 150 años. Y antes todos los vigilantes que abrían las plumas, les dicen, ¿verdad? Los portoncitos estos de madera, eran gente mayor, gente, adultos mayores. Ahora todas son máquinas. En los centros comerciales son otros. Ahorita yo fui al aeropuerto y valide ahí y, ay, yo, hijo, ayúdame porque yo me muero con esta máquina, no voy a salir de Honduras, ¿verdad? Entonces, nos decía a este Kush Jenkins, que llegó a la universidad hace poco, la inteligencia artificial no va a desplazar a las personas, pero sí a las personas que no sepan usarla. Entonces, bueno, consuelo que me dio, ¿verdad? Dije yo, Dios mío, sí, qué dicha. Pero realmente pienso que si leemos las cifras, como las presentamos los tres, la productividad de los factores en América Latina, y lo dice el Foro Económico Mundial, es de las más bajas del mundo. ¿Qué nos espera? Pues o sea, va a explotar la migración hacia otro tipo de trabajos. Vamos a llegar a esa industrialización tardía que Brasil hizo en los años 70 casi. Mm, Son mil preguntas, ¿verdad? Y mil investigaciones que ya me dejó de tarea. Muchísimas gracias. Un aplauso. Cumplir con los tiempos, porque ahora vamos a abrir a la posibilidad de si tenemos alguna pregunta por parte de ustedes también. Si no, yo sigo preguntando. No, mentira.
Bueno, yo creo que tal vez, vamos a ver, tal vez hay una de las cosas que son retos muy importantes para muchos de nuestros estudiantes y para las personas que están trabajando la temática, es que nosotros estamos viendo cambios muy acelerados en los mercados laborales, pero los estamos midiendo exactamente con los mismos marcos institucionales que hemos tenido hasta ahorita. Sahel se refirió a ello de una manera muy clara. El problema en Honduras no necesariamente ha sido que el marco institucional vaya rezagado. El problema es que el marco institucional actual no se cumple. Pero ¿qué va a pasar, digamos, si nosotros empezamos a inventar marcos institucionales que ya dejan de regular cosas? Definitivamente. Entonces, pensar claramente en el mercado de trabajo, y para mí siempre ha sido un reto con las personas estudiantes, poder identificar de alguna manera cómo los marcos institucionales que se supone que evolucionan de alguna manera a partir de las relaciones entre los actores, van cambiando o deberían de cambiar dadas las transformaciones que nosotros estamos viendo. Y cómo en términos del mercado de trabajo, donde claramente el marco institucional va dirigido a una protección, porque si no, de alguna otra manera vamos a empezar a ver demasiada precariedad en los mercados laborales, cómo van a ir cambiando, no necesariamente para atender que esos cambios que se están dando se ratifiquen y que ya todos sean trabajadores independientes y que cada uno vea a ver cómo hace con la seguridad social, sino efectivamente cómo vemos que eso se vaya dando de una manera en que no necesariamente destruyamos a las personas que quieren ir al mercado laboral a encontrar una oportunidad para generar empleos, para satisfacer las necesidades básicas de ellos y sus familias. Entonces, el tema de cómo va a ir cambiando, cómo nosotros deberíamos irlo cambiando, es algo que para quienes estudiamos un poco el mercado laboral, se nos tira en la cara como una demanda actual. Muchísimas gracias por la participación. Yo creo que ha sido buenísima, ha sido muy estimulante para ponernos a pensar también sobre una serie de problemas y cómo entrarles a partir de los ejercicios que ustedes han realizado. Y ahora le damos la oportunidad a Daniela para que continúe. Muchas felicitaciones a los panelistas, a las panelistas. Vamos a pasar a darles un reconocimiento de la mano de don Randall Arce, don Rafael Díaz y don Jeffrey Orozco.